Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan allá atrás? ¿Me escuchan bien? Bueno, acompáñenme por favor al libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 14. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra de Dios: no cometerás adulterio. Continuamos con nuestro estudio acerca de la ley de Dios que se encuentra dentro del panorama de la Biblia que estamos estudiando desde hace ya más de un año. La semana pasada estuvimos estudiando el sexto mandamiento y lo que concluimos, o la idea que pudimos ver a través del estudio de este mandamiento, es que el asesinato no es un evento que se da de manera inmediata, sino que se da en la medida en la que las personas cultivan la envidia y el odio en sus corazones. Vimos que la envidia y el odio normalmente se da en las personas porque viendo el bien ajeno no pueden disfrutarlo, no pueden agradecerlo y por lo tanto no solo lo desprecian, sino que junto con ese desprecio procuran la muerte de aquellos prójimos, de aquellos cercanos que por la providencia de Dios tienen más y mejores cosas que nosotros mismos. Pero mientras vimos estas cosas, vimos cómo Jesús demostró perfección, santidad y justicia, no solo pudiendo agradecer el bien de su prójimo más cercano y no sentir envidia ni desprecio hacia él, sino que además de eso tuvo que sufrir el odio y el desprecio, la envidia de los demás, porque Jesucristo, desde el punto de vista humano, fue la persona más perfecta caminando sobre esta tierra. En esta mañana nos proponemos a estudiar el séptimo mandamiento. Este mandamiento habla acerca de la sexualidad humana y directamente está dirigido para el contexto del libro del Éxodo hacia el pueblo israelita que ha sido salvado por Dios del yugo en el cual se encontraba en el reino egipcio. Recordemos que Dios no solamente ha querido renovar la vida de los israelitas por medio de la liberación de esa esclavitud en la que se encontraban desde el punto de vista físico, sino que además de eso, o material, sino que además de eso, Dios también ha querido renovar la adoración que el pueblo israelita, siendo comprado, siendo propiedad del Dios que lo ha liberado, ha establecido para ellos como este pueblo precioso, este pueblo de sacerdotes que Dios ha escogido en los israelitas. Pero no solamente esto, sino que también Dios ha querido renovar las relaciones que se van a dar dentro del pueblo entre padres e hijos, estableciendo esta relación como el núcleo del bienestar o del malestar de la propia nación, en la medida en la que aumentan no solamente la relación que ellos tienen con el Dios que los ha salvado, sino además de eso, la relación que pueden tener entre ellos como prójimos más cercanos. Así que el título de esta mañana yo lo he denominado Desconfianza para los adúlteros. Vuelvo y repito, el título de esta mañana se denomina Desconfianza para los adúlteros. Y para iniciar a desarrollar el tema,
quiero hablar sobre algunas ideas que encontré en un artículo que lo escribió un señor llamado Steven Kessler. El título del artículo se llama Auge del control de la natalidad y el declive de la civilización. Ese es el título de este artículo que escribió Steven Kessler. Y las ideas que voy a desarrollar a manera introductoria son básicamente tres. La primera es que en el artículo este hombre dice lo siguiente: el costo del embarazo desde el punto de vista biológico recae principalmente sobre la mujer. En el vínculo que se encuentra desde el punto de vista sexual entre un hombre y una mujer, cuando logran poder quedar, como decimos nosotros, embarazados, el costo más grande, el precio, siempre desde el punto de vista biológico, es mayor para la mujer. Y si ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de ver mujeres embarazadas o incluso de tener mujeres embarazadas en nuestra casa, podemos decir que este señor ha hablado acertadamente, porque son ellas no solamente las que tienen que cargar con el peso de un bebé en el vientre, sino que además de eso, físicamente hablando, el desgaste para ellas es completamente superior. De tal manera que si no existen suplementos nutritivos para ellas, todos los nutrientes, todas las vitaminas que contiene su cuerpo van a ser absorbidas por este bebé, que si no se cuida bien, aquella mujer embarazada puede morirse. Y esta es una de las cosas que este señor dice en este artículo, y es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros humanamente entendemos estas cosas, nosotros hemos de dirigirnos hacia las mujeres, nosotros hemos de instruir a las mujeres para que ellas puedan llegar o para que ellas logren una reproducción sabia. Si una mujer entiende que el costo del embarazo para ella es superior que para el hombre que la embaraza, entonces ella va a buscar una reproducción o un embarazo sabio. Las mujeres que han practicado la sexualidad lejos de la palabra de Dios y luego de estas cosas han concebido embarazos y niños o niñas y luego han experimentado el abandono de los hombres que las han embarazado, ha sido sencillamente porque ellas nunca tal vez han recibido una instrucción, la información, o incluso ellas nunca se han sentado a analizar lo que conlleva la relación sexual y por lo tanto no han buscado reproducirse de manera sabia y no solamente han tenido que vivir como mujeres, como se dice aquí en Colombia, madres, cabezas de hogar, solteras, y todo lo que eso conlleva. Así que, vuelvo y repito, si el costo del embarazo, biológicamente hablando, para la mujer es más alto que para el hombre, entonces las mujeres tienen que ser sabias, buscando no solamente la práctica de la sexualidad, sino también reproducirse. Y esta es una de las cosas que dice este señor en este artículo. Lo segundo que este señor dice es que el sexo barato, como consecuencia de los métodos anticonceptivos, es decir, los métodos que no son naturales, y eso incluye el aborto, han provocado la muerte progresiva del matrimonio. Si una mujer, por medio de X materia, puede no quedar embarazada luego de tener relaciones sexuales, entonces no es necesario que esta mujer sabiamente busque el matrimonio para poder tener relaciones sexuales, digámoslo así, intercambiando valores entre el hombre con el cual practica la relación sexual y ella misma. Si el sexo para la mujer
por medio de los métodos anticonceptivos se ha abaratado, entonces ya no es necesario para esta sociedad y para esas mujeres que acceden a ese tipo de métodos buscar el alto costo del matrimonio. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con personas que cuando hablamos acerca del matrimonio, y específicamente hombres, luego de que se tiene la conversación de lo que implica el matrimonio, el hombre reacciona diciendo lo siguiente: tengo miedo de casarme. Si usted puede escuchar que un hombre manifiesta temor, miedo para casarse o para el matrimonio, es porque este temor, este miedo, viene de un entendimiento de lo costoso que es el matrimonio para él como individuo. Porque una de las cosas que nosotros comenzamos a perder desde el momento en el que nos casamos es la individualidad. Dios en su palabra ha dicho que un hombre y una mujer han de casarse, han de tener o contraer el vínculo matrimonial para ser dos en una casa, para ser uno solo. Y es por esa razón que los hombres de hoy, no solamente entendiendo que pueden acceder a sexo barato debido a la existencia de los métodos anticonceptivos, sino que además de eso entienden que el matrimonio lleva un precio alto para ellos. Entonces ya son ellos los que incluso toman dinero del trabajo que han obtenido y pagan para que aquella mujer con la cual ha tenido sexo y le ha dicho estoy embarazada, se practique un aborto. Y esta es otra idea importante dentro de este artículo que escribió Steve. Y ahora quiero leer para ustedes lo que escribió un médico de nombre Mark Reginers, algo así, como se pronuncia, y dijo lo siguiente: el sexo es barato si las mujeres esperan poco a cambio. Y los hombres no tienen que proporcionar mucho tiempo, atención, recursos, reconocimiento o fidelidad para experimentarlo. El sexo es barato si el hombre y la mujer menosprecian el matrimonio. Si no hay un valor sumo, ideal, por el vínculo matrimonial, entonces tampoco lo va a haber por la práctica sexual. Y es por esa razón que nosotros estamos viviendo como vivimos. Porque todas las personas que han querido vivir lejos de Dios, no solamente lo han deseado con su propio corazón, con su propia mente, sino que además de eso han hecho todo lo posible, incluso desde el punto de vista científico, para reducir la actividad sexual lejos del matrimonio y como una conexión meramente corporal, carnal. Y esa es la sociedad en la cual no solamente pudieron vivir estos israelitas en Egipto, sino en la cual nosotros también vivimos hoy. Una sociedad que ha procurado la muerte de los úteros de las mujeres vía estos métodos anticonceptivos, y no solamente eso, sino que también han procurado la muerte de bebés inocentes que vinieron por causa de relaciones sexuales. El momento en el cual nosotros estamos viviendo es un momento que nosotros podemos categorizar como lejos de la palabra de Dios por todo lo que se puede hablar y por todo lo que se puede ver desde el punto de vista sexual. Y eso lo dejan claro no solamente este señor Steven Kessler, sino este doctor Mark Reginers, por este comentario que hizo en este artículo. La enseñanza de esta mañana yo la he dividido en 3 secciones. Lo primero es
lo que ilustra el mandamiento: no cometerás adulterio. El segundo punto, lo que inspira el mandamiento: no cometerás adulterio. Y lo tercero, lo que prohíbe el mandamiento: no cometerás adulterio. Comencemos entonces viendo la primera parte, lo que ilustra el mandamiento: no cometerás adulterio. Y lo que este mandamiento explícito para el pueblo de Israel ilustra son por lo menos tres cosas. La primera, clara y contundente, es que Dios está prohibiendo las relaciones sexuales con una persona casada. Cualquier persona que pueda tener acceso y que pueda escuchar la palabra adulterio, lo primero que debe entender, lo primero que debe pensar es que tiene prohibido, o más bien el adulterio es un evento, es una situación que se da entre un hombre y una mujer, y si los dos no están casados, por lo menos uno de ellos lo está. Y Dios que está diciendo que si un hombre y una mujer va a buscar vínculo sexual con otro diferente a él, desde el punto de vista del género, ha de hacerlo con una persona que no esté casada. Pero lo segundo que Dios también está ilustrando cuando declara no cometerás adulterio es que la práctica o la relación sexual tampoco ha de hacerse con una persona comprometida para casarse. Usted y yo no solamente estamos siendo llamados a no vincularnos sexualmente con personas que ya tienen un compromiso matrimonial, sino además de eso con personas que están prontas a adquirir ese tipo de compromiso. Si usted todavía está pensando que Dios permite las relaciones sexuales entre novios, el mandamiento no cometerás adulterio, claramente para la mente israelita, que es la primera que está recibiendo estas palabras, está diciéndole que el vínculo sexual es única y exclusivamente para después del matrimonio. Pero ahora quizás alguien va a decir, bueno, resulta que la persona con la cual estoy dándome la oportunidad de practicar una relación sexual, uno, no está casada, dos, no tiene novio, no tiene novia, es decir, está soltera y por lo tanto está permitido. ¿Y por qué nosotros como creyentes podemos estar seguros de que el mandamiento no cometerás adulterio tampoco permite las relaciones sexuales entre solteros? Porque en el Nuevo Testamento ese tipo de relaciones sexuales, ¿cómo se denominan? Fornicación. Así que Dios no solamente está ilustrando la unión matrimonial como algo sagrado, como un compromiso tan digno que luego lo penaliza con la muerte, que ni siquiera ha de ser practicado o simulado desde el punto de vista sexual en la soltería. Y esto, vuelvo y repito, es lo que Dios está ilustrando para el pueblo de Israel y en este caso para nosotros cuando dice no cometerás adulterio. Ahora, fíjense que Dios no solamente directamente está prohibiendo la práctica sexual lejos de lo que Él ha establecido para el hombre, sino que además de eso la penaliza. Y usted, si sigue el relato del Éxodo y todo el Pentateuco, usted encuentra que la penalización para el mandamiento no cometerás adulterio principalmente se da en términos de muerte. Pero hay algo interesante, y es que la muerte tiene que darse para cuántas partes de los adúlteros. Y en el texto del Nuevo Testamento que leímos esta mañana, los que se habían indignado
porque supuestamente encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio. ¿A cuántas personas llevaron listas para tomar piedras y quitarles la vida por causa de lo que pudieron presenciar dentro del pueblo escogido de Dios? Y fíjese la hipocresía nuestra. Nosotros, cuando podemos ver las faltas de acuerdo a la palabra de Dios en otros, nosotros siempre vamos a dar penalización, normalmente por causa de nuestro pecado, injusta. Porque la pregunta es, si estos hombres pudieron acusar a aquella mujer de adúltera, ¿con quién estaba adulterando? El adulterio se puede practicar, como a veces dice la gente en la calle, yo con yo. No se puede. Es imposible. Y por lo tanto Dios dice que si nosotros nos encontramos en una situación de esas, no solamente nosotros somos dignos de muerte, sino la persona que participa con nosotros de ese pecado. Y por eso es que Jesús tiene que levantar la cara y mirar a estos sacerdotes, en su mayoría, y decirles, díganme quién de ustedes no ha cometido pecado. Y si alguno de ustedes no lo ha hecho, entonces lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron ellos? Porque si se iban a declarar como no pecadores, como aquella mujer adúltera, sí podían declararse pecando, ajustando mal la ley de Dios. Porque ¿dónde estaba aquel hombre con el cual ella estaba adulterando? Pero Dios no solamente declara la muerte como una pena para todos los que se encuentren en el acto mismo del adulterio, sino que además de eso también penalizó pagos o multas a los padres de familia, los cuales sufrieran violación de sus hijas vírgenes. Y aquí hay algo interesante que nos recuerda la historia de la hija de Jacob. Resulta que ellos llegan a un lugar, de acuerdo a la promesa que Dios le ha dado a Jacob, se sitúan en aquel lugar, empiezan a tener vínculos, relación con personas que no son temerosas de Dios. ¿Y en qué termina eso? En la violación de su única hija. Pero dice el pasaje que este hombre que accedió violentamente y carnalmente a Dina, luego de que hizo esto, se enamoró de ella. Y buscó a su papá y le dijo, papá, estoy enamorado de esta mujer. ¿Por qué no vamos y hablamos con la familia de ella para que me la puedan dar en matrimonio como legítima mujer? ¿Y qué hicieron los hijos de Jacob? Planearon y ejecutaron el asesinato de estos violadores. Algo interesante es que en la ley de Dios, que es una ley que se asemeja al contexto cultural que ellos están viviendo, es que no solamente el violador está llamado a pagar una multa por causa de la violación que hizo con aquella niña, la cual no solamente engañó con sus palabras, sino también con su cuerpo. Y además de eso, si este hombre dice que está enamorado de ella y que ahora quiere ser su esposo, es la voluntad del padre decir si esta situación se da o no. Y si este hombre no está de acuerdo con estas leyes, lo único que le espera es lo mismo que Dios ha declarado para el adúltero o adúltera casado, en la muerte. Pero hagámonos la pregunta: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que Dios está persiguiendo y que Dios quiere aclararle a los israelitas, no solamente estableciendo la pena de muerte para los adúlteros, sino además multas materiales para aquellos violadores? Y lo que Dios está tratando de decirle al pueblo de Israel
es que Él quiere proteger la dignidad humana que Dios mismo ha puesto en el hombre. Quiero que me acompañe a 2 de Samuel. Ahí en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel. Capítulo 13. Y siga la lectura conmigo desde el versículo 14. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Dice lo siguiente: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Otras versiones de la Biblia dicen, y la violó. Luego de que la violó, versículo 15, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¿Qué es lo que Dios está buscando cuando nos prohíbe a nosotros y en aquel entonces al pueblo de Israel no cometer adulterio? Dios está buscando proteger la dignidad sexual con la cual nosotros hemos nacido por el hecho de ser criaturas que portamos su imagen. Dios de ninguna manera está buscando dañarnos la vida, complicarnos la vida, sino protegerla. Piense usted con cuántas personas ha tenido la oportunidad de hablar de su vida sexual, y una a una de las experiencias que esta persona le ha podido contar a usted por la confianza que le tiene, una de las cosas que ha podido reconocerle es que una vez terminada esta actividad, lejos del compromiso matrimonial, no experimentó lo mismo que experimentó Amnón. Y fue desprecio, fue vergüenza, falta de respeto por esta persona. ¿Cuántos muchachos en el colegio no solamente tuvieron la irresponsabilidad de tomar sexualmente a una muchachita como ellos, y luego llegar al salón de clase y hablar de eso que él hizo con ella como si ella fuera un muñeco, como si ella no fuera una persona digna de respeto, aún en medio de una circunstancia tan íntima y tan expuesta para usted como lo es la relación sexual? ¿Entiende usted por qué Dios está diciendo no cometerás adulterio? Y se lo está diciendo principalmente a la persona que puede llegar a ser más vulnerable. ¿Que quién es en estos términos? La mujer. Mujeres, ustedes tienen, por este mandato que Dios les ha dado, darse su lugar en las relaciones sentimentales. Si ustedes han sufrido manipulación, desprecio y respeto sexual, en parte ha sido por su culpa. No es culpa de Dios. Porque Dios lo que ha procurado para ustedes con este mandamiento es guardarlas. Es poder continuar con aquella dignidad, con aquella honra que Él las ha creado a ustedes y a nosotros los hombres también.
Porque ¿qué hombre es digno de respeto luego de que es capaz de hablar las cosas que habla con la mujer que comparte el colecho o la habitación? Ninguno. Así que Dios ha penalizado el adulterio con la muerte, porque qué confianza, qué esperanza puede haber en una persona que no ha tenido el honor y el esfuerzo de respetar la unión que Dios por su gracia le ha permitido con otra mujer o con otro hombre. Ninguna. Es lo mismo que matar. Dios lo está diciendo claramente. Pero aquí entonces nos permitimos pasar a nuestro segundo punto. Lo que inspira el mandamiento: no cometerás adulterio. Y Dios no solamente con este mandamiento ha querido ilustrarnos las situaciones en donde el adulterio ha destruido la vida de la mujer y la vida del hombre y la vida de los niños que vienen por causa de estas uniones sexuales ilegítimas, sino que además de eso, con este mandamiento ha querido inspirarnos a nosotros, que somos los que lo recibimos, para que cultivemos la pureza sexual. Dios no solamente ha buscado protegernos, permitiéndonos, conocer situaciones de adulterio cercanas a nosotros, sino que además de eso también, por medio de estos conocimientos que nosotros vemos y en los cuales se cumple la palabra de Dios, muerte para todos aquellos que practican el adulterio, sino que además de eso también nos inspiremos y entonces busquemos poder mantener la dignidad que Dios nos ha dado, sencillamente porque somos su imagen y semejanza. Y la primera inspiración que nosotros podemos ver aquí y en toda la Escritura con este mandamiento es que Dios nos está llamando a cultivar una actitud de pureza sexual. El problema del adulterio, el problema de la impureza sexual no comienza y termina en el acto, en la acción, sino que Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 19 ha dicho que de dónde vienen los adulterios: del corazón. Así que antes de poder ejecutar cualquier situación de adulterio, como Dios la está prohibiendo aquí, usted comenzó, o aquella persona que lo ha hecho, comenzó a cultivarla en su propio corazón. Y piensen esto: mientras una persona que practica el adulterio está, entre comillas, dándole prioridad, dándole aceptación a la persona con la cual adultera, al mismo tiempo está despreciando a aquella persona con la cual le ha permitido practicar la sexualidad. Pero ¿dónde comenzó ese desprecio? Jesús está diciendo: en sus actitudes. Son actitudes adúlteras las que lo llevan a usted a cometer prácticas adúlteras. Y Dios nos está diciendo: no cometerás adulterio, para inspirarnos entonces a cultivar una actitud de pureza sexual. A que nosotros luchemos con el interior pecaminoso que tenemos, para que de esta manera no solamente lo podamos dominar, sino que junto con ese dominio podamos dar amor, sexualmente hablando, como Dios nos ha permitido que lo demos, que lo ofrezcamos. Y usted no se tiene que sentir avergonzado por eso, porque usted lo está haciendo como Dios dice. Y delante de Él, usted no debería sentir vergüenza. Pero además de eso, Dios no solamente nos está inspirando para que cultivemos una actitud de pureza sexual, sino que además también nos está inspirando para que cultivemos acciones
hacia la pureza sexual. Usted puede encontrar en Job capítulo 31 versículo 1 que Job, reflexionando acerca de sí mismo y acerca de sus inclinaciones pecaminosas, ha llegado a hacer un compromiso con él mismo. Y él dice lo siguiente: voy a cuidar lo que mis ojos vean. Voy a esforzarme por no, fijar la mirada en las vírgenes. Otra vez repito, si usted ha puesto sus ojos en una mujer, en un hombre que no son su cónyuge, al mismo tiempo usted ha dejado de fijar sus ojos en su cónyuge. Y Job, entendiendo la relación que tiene con Dios, entendiendo el llamado que Dios le ha hecho y le está haciendo con su ley, ha hecho un compromiso con él mismo. Y él ha dicho que sus ojos los va a dedicar solamente a todo aquello que le permita llegar a obtener pureza sexual. Y por eso él se compromete con él mismo a no dirigir la mirada hacia otra mujer que no sea su esposa. Nosotros también en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14, encontramos que Pablo dice que nosotros como creyentes estamos llamados a cuidar todos nuestros miembros. El problema no es solamente lo que miramos, el problema también es lo que tocamos. El problema también es cómo nos dejamos tocar. El problema es cómo hablamos, cómo nos dejamos hablar. Y Pablo dice que nosotros hemos de cuidar la presentación de nuestros miembros, que no son nuestros, sino que son de Dios, porque Él los ha comprado con la sangre de Cristo, y utilizarlos de tal manera que no sean presentados, que no sean utilizados para un pecado como el adulterio. Así que nosotros no solamente debemos estar cuidando lo que vemos, sino que además lo que escuchamos y lo que percibimos con nuestro tacto. ¿No le ha pasado a usted que en alguna situación de su vida alguna persona se ha acercado a tocarlo y usted se ha sentido utilizado sexualmente hablando? Y usted puede decir, bueno, en mi vida me han abrazado muchas veces, pero creo que esta manera de abrazar no es una manera prudente para la persona que me está abrazando y para mí que soy el que está siendo abrazado. Y por lo tanto, usted está en todo su derecho de negarse a ofrecer abrazos a personas que usted está experimentando, lo están estimulando sexualmente. Porque si no, ¿eso cómo va a terminar? Si usted no solamente entiende el problema en el que se está metiendo cuando está dándose cuenta de que lo están estimulando, ¿qué va a hacer usted cuando ese estímulo empiece a gustarle? ¿Cómo va a escapar de esas cosas? No se puede. Y por eso es que nosotros no solamente tenemos que aprender, sino también enseñarle a nuestros hijos a establecer límites de contacto físico con las personas, y eso incluso nos incluye a nosotros como papás. Porque el mandamiento es claro: no cometerás adulterio. Pero ahora pensemos en lo siguiente: usted se ha esforzado por cuidar sus miembros. Usted en cada momento en los cuales por su propio estado pecaminoso se ha visto en la intención de llegar a pensar y ejecutar el pecado sexual, no lo ha hecho. Gracias a Dios.
Pero ¿y qué cuando la situación de adulterio no es usted el que la provoca, no es usted el que la busca, no es usted el que la planea, sino es el otro? Cuando es el otro que está haciendo un estudio bastante serio de sus movimientos y por lo tanto esperar el momento preciso en el cual, podríamos decir nosotros, va a dar el zarpazo para que usted caiga sexualmente con él o con ella. Y esa fue una situación que tuvo que vivir José, el hijo de Jacob. Mientras José fue esclavo en Egipto, mientras José estuvo sirviendo a un amo egipcio, la esposa de ese amo, dice la Biblia, que se fijó en él, en lo hermoso que era, y empezó a buscarlo sexualmente. Y esta señora fue tan insistida con este muchacho que hubo un momento en donde aprovechó los solos que estaban para tomarlo de la ropa y decirle: acuéstate conmigo. José estaba buscando el adulterio. José estaba cultivando en su interior el adulterio, pero se encuentra en un momento en donde la línea de ser o no ser adúltero es demasiado delgada. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo. Usted no solamente debe buscar, actuar consigo mismo desde el punto de vista de la pureza sexual, sino que van a haber momentos en donde la acción es: huya, corra. Y por eso es que usted tiene que entender que el mundo en el que vive es un mundo perverso. Que usted no puede estar tratando de ser ingenuo desde el punto de vista sexual. Que usted no puede estar cultivando dentro de su familia el poder negarle la oportunidad a sus hijos de que entiendan de que quizás ellos, por la gracia de Dios, no van a ser perversos o pervertidos sexuales, pero en algunas situaciones se van a ver vinculados en situaciones de trabajo con gente así. Y la pregunta es para nuestros niños: ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a caer? ¿Vas a ceder? ¿Qué hizo José? No voy a pecar contra Dios, ni voy a violar la confianza que me ha dado el amo que tengo. Entonces sepa que en algunas situaciones usted es el que va a buscar el adulterio, pero hay otras situaciones en donde el adúltero lo va a buscar a usted. Y tiene que hacer lo mismo: buscar la pureza sexual y la dignidad sexual que Dios le ha dado a usted. Y ahora que es creyente más, porque usted es una nueva criatura en Jesús. Y aquí entonces nos permitimos pasar al tercer punto, que habla acerca de lo que prohíbe, siendo un poco más específicos, porque hemos visto que Dios está hablando del adulterio claramente entre relaciones heterosexuales. Pero entonces, si aquella persona que supuestamente se encuentra en un estado sexual supuestamente intenso, y entendiendo lo que el mandamiento dice, y es: no busque personas casadas, no busque personas con un compromiso matrimonial, pero además de eso tampoco busque solteros, entonces ¿puedo buscar un animal? En Éxodo capítulo 22, versículo 19, Dios dice que todo aquel que practique relación sexual con un animal, ¿qué tiene que hacer el pueblo judío con él? Matarlo. Así que el mandamiento "no cometerás adulterio" está llamando a la dignidad sexual dentro del compromiso matrimonial, sino que además de eso está prohibiendo que cualquier persona, hombre o mujer, se vincule sexualmente con un animal. Pero además de eso, en Levítico capítulo 20, versículo 23,
Dios también penaliza, condena y prohíbe las relaciones sexuales entre iguales, que es lo que nosotros llamamos hoy homosexuales. No cometerás adulterio no solamente condena la zoofilia, sino que también condena, restringe, prohíbe y penaliza cualquier relación sexual que se dé entre iguales. Y eso está claro en Levítico capítulo 20, versículo 23. Pero tratando de ser un poco más amplios con esta prohibición del mandamiento, usted puede tener certeza de que Dios está prohibiendo toda práctica sexual fuera del ambiente del compromiso matrimonial. Si las personas vamos a vivir la sexualidad como Dios nos la ha entregado, por el hecho de lo que somos y por el hecho de que Dios ha establecido el matrimonio para ella, entonces hemos de hacerlo así. Pero hay algo más que Dios está prohibiendo en este mandamiento, y es que cualquiera de nosotros hable de su cónyuge sexualmente con otro. ¿Cómo va a esperar usted que un tercero respete a su esposo o a su esposa si usted con ese tercero se pone a hablar de la sexualidad de su cónyuge? ¿Cómo es que usted va a poder cultivar y hacer crecer la dignidad de su cónyuge si usted con su boca lo entrega a oídos y a las mentes de otras personas que cómo lo van a ver después a usted o a su esposa? Luego que escuchen cosas que nunca se preguntan y que no es necesario que nadie las sepa. Así que nosotros no solamente estamos llamados a respetar a nuestro cónyuge con nuestro cuerpo, sino también ¿qué podemos concluir esta mañana entonces? Bueno, lo primero y más importante que podemos concluir esta mañana es que 1 Pedro capítulo 2 versículo 22 dice que Cristo no cometió pecado, ni se halló impureza en su boca. Jesucristo dijo que el problema de las malas palabras de los hombres, ¿dónde está? Y si Jesucristo fue puro desde el punto de vista de las palabras, entonces también es cierto que Jesucristo fue puro sexualmente. Si el problema de los adúlteros es un problema del corazón y Jesucristo nunca pudo pronunciar una mala palabra desde el punto de vista sexual, entonces Jesucristo fue puro sexualmente. Y esto es una buena noticia para cualquier adúltero, porque eso quiere decir que realmente Jesús pudo pagar por todo pecado sexual que cualquier adúltero haya cometido, esté cometiendo y vaya a cometer. Pero no solamente la pureza sexual de Jesús puede pagar la condenación que viene en el infierno por causa de la práctica del adulterio, sino que además de eso Jesús, por su Espíritu Santo, puede purificar sexualmente a cualquier creyente que se reconozca adúltero en sí mismo. Es imposible que un verdadero cristiano no esté siendo purificado sexualmente hablando. Es imposible. Porque la Biblia nos dice que la pureza de Cristo nos es transferida por el Evangelio y su Espíritu Santo. David es un ejemplo de ello. Mientras la Biblia nos muestra que David fue un adúltero, confeso, luego de ese adulterio que él cometió, usted puede leer
que la Biblia no vuelve a hablar de David como un adúltero. Que luego de que David entiende lo que hizo y lo que le hizo a esa familia por causa de ese adulterio, pero el perdón y la gracia de Dios que recibió fue purificado. Y en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo. Y es el ejemplo del hermano que pertenecía a la iglesia de Corinto y que estaba practicando adulterio con su madrastra. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios? Recíbanlo. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente fue capaz de reconocer la pureza sexual de Jesús, que viene en beneficio de él impuro sexualmente, sino que además también pudo recibir al Espíritu Santo que lo llevó a abandonar semejante acto tan horrendo, que el mismo Pablo dice que ni siquiera ocurría entre los no creyentes. Así que estamos seguros de que Cristo fue puro sexualmente y por esa razón puede pagar por nuestros pecados sexuales, pero además de eso, purificarnos sexualmente. La segunda conclusión es que nosotros, que somos los adultos, nosotros que somos los padres de familia cristianos, debemos preparar a nuestros hijos, varones y mujeres, para la vida sexual. Uno de los compromisos que nosotros tenemos como padres adultos, que entendemos el Evangelio y la vida que se da entre hombres y mujeres desde el punto de vista sexual, es prepararlos para ella. No debemos tener temor de hablar con nuestros hijos de estas cosas, porque Dios nos ha hablado claramente de ellas. ¿Quién es el más interesado en la pureza sexual de su hijo? Dios. ¿Por qué hemos de desinteresarnos nosotros como sus padres? Preparar a nuestros hijos para la vida sexual es prepararlos para el matrimonio. No para otra cosa. Nosotros no vamos a hablar de las uniones sexuales con nuestros hijos fuera del contexto matrimonial, fuera del compromiso. Porque como hemos dicho al principio, ¿cómo se denomina eso? Sexo barato. Y como muchas veces hemos escuchado de nuestros abuelos, lo barato sale caro. Lo barato trae la muerte para nuestros hijos. Nosotros hemos de preparar a nuestros hijos para una vida sexual bendecida por Dios. Y esa es nuestra esperanza, en eso confiamos. Eso es lo que hemos recibido de Dios y del Evangelio de Cristo. Pero además de eso, nosotros no solamente debemos preparar a nuestros hijos, sino que además de eso debemos cuidar a nuestros hijos de depravados sexuales. Una de las cosas que usted tiene que pensar cuando va a tomar la decisión, por alguna razón que se dé en su vida, de tener que dejar a sus pequeños hijos con alguien que no es usted, el papá o la mamá, es cómo esa situación puede afectar a su hijo, a su hija sexualmente. Usted y yo, que tenemos un poquito más de 20 años, hemos escuchado muchas historias de muchas personas que pudieron depravarse sexualmente hablando porque un día el papá y la mamá, sin la mala intención, lo dejaron con otro y ese otro se aprovechó de ellos. Así que si nosotros hemos de preparar a nuestros hijos para el matrimonio, debemos cuidarlos de los depravados sexuales. Esa es una parte de la preparación, el cuidado. Y la última conclusión es que nosotros, como hombres y mujeres comprometidos en matrimonio, debemos cultivar la confianza
con nuestro cónyuge. De tal manera que él o ella puedan llegar a ser nuestro único y mejor amigo. Nadie más puede llegar a tener ese lugar. ¿Por qué? Porque es que cuando su cónyuge puede llegar a tener este lugar para usted, es cuando usted puede experimentar verdadero amor, verdadera confianza, verdadera tranquilidad, verdadera bendición, sexualmente hablando, en su matrimonio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.